Hola, bienvenidos a Código ATP. Hoy vamos a hablar un poco más de pseudocódigo y de tipos de datos. Sin los fundamentos básicos de la programación, de a poco te vas a empezar a preguntar ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo escribo en código? Otra de las estructuras importantes es el bloque de código, donde se escriben instrucciones que se van a ejecutar una tras otra. ¿Por qué es importante decirle a la máquina este es un bloque? Porque tiene que saber dónde empieza y dónde termina una secuencia de sentencias. Cuando estamos programando tenemos que decirle al sistema exactamente dónde empieza y dónde termina algo, porque si encuentra una ambigüedad va a ser muy difícil que decida qué camino tomar o tal vez elija un camino que no es el esperado. ¿Cómo se definen los bloques? En los lenguajes de la familia ALGOL, los bloques se definen entre un begin y un end, y los derivados de C se definen entre llaves. El siguiente tema es el almacenamiento de datos. Es un área muy importante que se debe tener en cuenta tanto para frontend como para backend, como para desarrollo de juegos o cualquier tipo de programación. Los tipos de datos básicos son los strings, que son las cadenas de caracteres, o el tipo más básico y unitario, el carácter. Luego están los números, el tipo que se te ocurra, que según el tipo de lenguaje de programación van a aceptar más o menos precisión. Y por último, otro de los datos básicos es el booleano, que ya hablamos en el video anterior. El booleano es la lógica de verdadero o falso. Y algo que tal vez se pregunten, muy bien, tengo los datos. Y como hablamos en el video anterior, tenemos que aprender a almacenarlos. ¿Y en qué se almacenarían? Se llaman variables. Son espacios en la memoria para almacenar datos específicos, porque imaginen que todos los datos se tienen que almacenar en algún lugar. Las variables son contenedores de datos y por esto se diferencian según el tipo de dato que son capaces de almacenar. Imagínense que una variable tiene que ser capaz de almacenar una cadena de caracteres, o un número, o un booleano. Y si se preguntan, ¿cómo sé cuándo tengo que crear una variable? ¿Y de qué tipo tiene que ser? Cuando decís, tengo que mantener un valor, que lo voy a necesitar para hacer una operación. Entonces, el tipo de dato se va a tener que ajustar a lo que yo quiero almacenar.